Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 19 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. Salmo 32. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2, 8 al 19. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosnas, haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones, ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. La semana pasada, el Evangelio nos ponía en guardia sobre el peligro que tenemos nosotros de creer que en los bienes de este mundo podemos encontrar la realización de la vida y la felicidad, de vivir una vida desperdiciada en bagatelas y superficialidades. Dos errores había cometido el agricultor rico. Primero, el egoísmo, creyendo que todas sus riquezas eran suyas y no de Dios, y que en ellas podía encontrar toda la seguridad y los sueños que a lo largo de su vida lo habían preparado para ese momento de la fortuna, pero que fueron fugaces y se esfumaron como humo, como viento pasajero. Segundo, no pensar en la muerte, que como un ladrón llega inesperada o anticipadamente por el frenesí de la vida, las angustias, las preocupaciones, el estrés y el miedo y la inseguridad que tantas veces nos consume. Efectivamente, esta parábola debió causar miedo en el grupo de los apóstoles, y por eso Jesús siente la necesidad de animarlos, de confortarlos e invitarlos a la esperanza, a la fe, a la vigilancia y sobre todo a la corresponsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios, como parte fundamental de este mundo y como miembros responsables de una sociedad y de una comunidad en la que caminamos como Abraham, como Sara, como Isaac o como todos aquellos que hicieron su camino movidos por la fe y la esperanza y contemplaron desde lejos la tierra prometida. Los bienes ofrecen ciertamente una situación de seguridad, prometen satisfacer todas las necesidades y los deseos, lo que desata el mecanismo psicológico que lleva a acumular y a la idolatría. Las riquezas dan la idea de ser sólidas, infranqueables, duraderas. Sobreviven solo en quien las posee, pero en realidad son un engaño,
privan de todo y dejan a quien las tiene las manos vacías, dice el padre Fernando Armelini. Pues las verdaderas obras que se llevan a la otra vida no son materiales, sino espirituales. Del cielo hemos venido desnudos y a él entraremos de nuevo desnudos, porque el único tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, como dice Jesús a sus discípulos, es el reino de Dios y su justicia. Por eso invita a venderlo todo y a darle a los pobres, no en cuanto a asistencialismo, que solo abre más la brecha de injusticia, miseria y corrupción, sino en cuanto a inversión, corresponsabilidad, don de sí mismo y verdadero altruismo, que supera el egoísmo, la codicia, la avaricia y la deshumanización. El Eclesiastés o Coelet 5, 9, 10 dice: quien ama el dinero no se harta de él, y para quien ama riquezas no bastan ganancias. También esto es vanidad. A muchos bienes, muchos que los devoren, y ¿de qué más sirven a su dueño que de espectáculo para sus ojos? Entonces, ¿cómo evitar encontrarse en esta situación al final de la propia vida? Jesús repite muchas veces su propuesta desconcertante y, por supuesto, despierta tanto miedo que a muchos los hacen desertar de su seguimiento y pocos logran comprender y superar el miedo. Por eso llama a los apóstoles pequeño rebaño. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Haced talegas que no se echen a perder y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni robe la polilla. Es decir, el único tesoro que nadie se puede robar, como también dirá San Pablo, hablando de las virtudes cardinales, fe, esperanza y amor, es precisamente el amor que todo lo puede, nada espera, todo lo aguanta, todo lo supera, todo lo vence. Jesús comienza hoy llamando a la calma a sus discípulos y a no tener miedo, y por supuesto a nosotros también nos llama hoy. Y lo hace porque se da cuenta que nos está pidiendo renunciar a todo aquello que constituye la alegría de nuestro corazón, y porque viene a sacudir todas nuestras falsas y falaces seguridades en esta tierra. Pero sabe también que lo hace porque quiere sobre todo hacernos felices plenamente, es decir, quiere hacernos bienaventurados. Nos presenta en el Evangelio 3 parábolas con las que quiere enseñarnos 3 verdades o 3 maneras fundamentales con las que podemos asegurar el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos de barro, su reino: la corresponsabilidad, la vigilancia y la esperanza. Para la corresponsabilidad nos acuña una frase que todos conocemos de memoria y tantas veces repetimos, tal vez sin profundizar mucho en su significado: porque donde está tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todos hemos recibido gracia tras gracia, dice San Pablo, y dones y carismas con los que hemos sido enriquecidos, no para provecho personal, sino para el bien de los demás, de la comunidad. Y son dones sobreabundantes. En la parábola de los talentos, Jesús enseña que a cada uno se le da según sus capacidades para invertirlos y no guardarlos acumulando o desperdiciando, sino más bien ganando intereses, siendo productivos. No son personales ni propios, tienen un dueño único al que hay que rendirle cuentas claras y productivas: Dios. San Pablo en 2 Timoteo 4, 5, 8 nos deja una clara enseñanza. Dice: tú en cambio pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Hoy me debo preguntar entonces: ¿con qué responsabilidad y criterios aprovecho todo lo que he recibido como gracia y como don
para ponerlo al servicio del reino de Dios, de los hermanos, de la sociedad y del entorno en el que me muevo, en el que vivo y el que dejaré para las próximas generaciones. Para refrendar esta idea de la corresponsabilidad, Jesús nos presenta dos imágenes sencillas y claras que hacen referencia al servicio de los esclavos: tener ceñida la cintura y tener la lámpara encendida. Teniendo en cuenta la manera de vestir de aquel tiempo, es necesario aclarar que esas túnicas largas había que amarrarlas a la cintura para tener libertad, agilidad y disponibilidad para realizar los trabajos cotidianos, los viajes y los servicios. Quienes llevaban siempre ceñidas sus cinturas eran los siervos o los esclavos. Ya esta imagen es clara. Jesús está diciendo que en la comunidad cristiana todos somos siervos del mismo y único patrón, que es Dios, y de los hermanos, y por lo tanto debemos estar siempre preparados y dispuestos para el servicio, para poner a disposición nuestras responsabilidades, de tal manera que todo esté siempre pronto en el momento oportuno. La lámpara encendida obviamente hace referencia a la fe y al dinamismo del corazón, que debe estar siempre en vela, debe estar siempre vigilante. El reino de Dios está siempre a nuestra disposición y Dios lo ha puesto en nuestras manos. Por eso es tarea nuestra abrirnos interiormente y buscar de ser y de vivir con fidelidad el don divino que se nos da gratuitamente. Para la vigilancia nos podemos hacer una pregunta: ¿qué debemos hacer para abrirnos al reino de Dios y cómo poner en Cristo todas nuestras esperanzas? A esta pregunta responden las parábolas del siervo y del ladrón. Ellas nos recuerdan la necesidad de la vigilancia. Debemos estar en una constante actitud de espera, porque el Señor viene de imprevisto, sin preanuncios. Más bien, está llegando siempre en tantos acontecimientos y situaciones de la vida, y yo tengo que estar atento para darme cuenta y percibir su acontecer. El ladrón no es Dios, como lo vimos hace 8 días, es la muerte que a todos nos asaltará inexorablemente, antes o después. Es siempre nuestra fiel compañera. Ciertamente hace referencia a la parusía o el último día, pero igualmente hace referencia también al hoy, al presente, a la cotidianidad, a una realidad, a las oportunidades que debemos aprovechar o que desecho irresponsablemente. Como consecuencia de esa vigilancia, Jesús plantea una inversión de valores. Si somos vigilantes y atentos, será el Señor mismo el que nos servirá, porque Dios asume el papel del siervo y de hecho en Cristo, amando, perdonando y salvando, Dios nos abre las puertas del paraíso para servirnos y sentarnos a la mesa de su reino. Es ahora que debemos estar vigilantes, y es ahora en este mundo que el Señor viene para hacernos bienaventurados. En la medida que vivamos desligados a los bienes falaces y de las falsas seguridades que los bienes nos pueden dar, el Señor nos visitará a cualquier hora y se hará conocer para hacernos felices. Y vendrá como un ladrón, no para robarnos, sino para dejar todo lo material aquí y liberarnos, para que podamos pasar desnudos y libres a la casa del Padre. San Pablo en Romanos 13, 12, 14 nos alienta. Dice: la noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armaduras de la luz, como en pleno día. Procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Por último, nos alienta a la esperanza. San Pablo en Romanos 5:3-5 nos alienta, dice: más aún, nos gloriábamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Alessandro Pronsato dice que no hay fe sin esperanza, y la esperanza sin fe resulta ciega. La fe sin esperanza resulta como una cáscara vacía, y la envoltura recia de la fe no solamente es frágil, sino que tiene el peligro de convertirse en ilusión. No hay esperanza sin espera. La espera se traduce en vigilancia.
En definitiva, la esperanza cristiana nos hace pensar, y es la enseñanza de Jesús en lo esencial de la vida, lo fundamental, lo que le da sentido y trascendencia a toda existencia. Esperar no significa estar distraído esperando el acontecer, que todo suceda. No, es hacer precisamente suceder y acontecer el reino de Dios en el corazón y así hacerlo acontecer en los demás. Es saber, como lo plantea la primera lectura, que el pasado nos prepara para el presente y ese presente nos hace mirar sin angustias y frenesí hacia el futuro, que en Cristo es el reino de Dios y en cristiano es ya, pero todavía no. Cada uno tiene entonces esta responsabilidad, como concluye el Evangelio. La Santísima Virgen María nos ayude a poner toda nuestra confianza y esperanza en la venida de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.